senadores já podem votar. Leading London. Não há razão para um processo de impeachment. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Otro sábado aquí en Buenos Aires, desde Buenos Aires para todo el país y para hablarle de lo que pasa en el mundo. Esta es la edición internacional del noticiero de la televisión pública. Les decía que como todos los sábados estamos acá para contarle qué es lo que está pasando en el mundo y cómo eso se refleja desde la Argentina. Vamos a estar con mis colegas, con mis compañeros Jorge Elías, José Nathanson, Raúl de la Torre y Natalia Nievieski-Kviat. Sadiq Khan fue elegido primer alcalde musulmán de Londres. Vamos a estar analizando en un ratito las causas, los motivos que explican esta elección tan particular en una de las principales ciudades de Europa y también los efectos que tiene el hecho de que un musulmán de origen pakistaní, perteneciente a la clase trabajadora, haya sido elegido como alcalde de Londres. La Organización Internacional del Trabajo habla de la enorme brecha que hay salarial entre hombres y mujeres. Aquí te presentamos un informe completo sobre cómo estamos en el mundo y en especial en nuestra América Latina. Cumpliendo con el mandato de la Comisión Europea y del Fondo Monetario Internacional, el gobierno de Tsipras hizo aprobar en el Parlamento esta semana nuevos recortes en la política de pensiones y nuevos impuestos. Consecuencias sociales de esto, pero con medidas que todavía no conforman los reclamos de la Unión Europea. Analizamos en un ratito a través de un informe esta situación. En Turquía no hay solo purga para los periodistas y los humoristas nacionales, sino también para los extranjeros. Le tocó esta vez a un alemán con el apoyo de Angela Merkel. No fue una sorpresa finalmente. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, fue apartada porque en el Senado brasileño se aprobó iniciarle juicio político. Vamos a un informe y después lo analizamos. As senadoras e senadores já podem votar. La grave crisis institucional que tiene en vilo a Brasil y a la región desembocó finalmente en la suspensión de la presidenta Dilma Rousseff por 180 días, a la espera de una probable destitución como resultado del juicio político en su contra. De los 81 senadores, 55 votaron a favor y 22 en contra, una abstención y 3 ausencias. La conclusión de un espinoso camino parlamentario que deja a la mayor nación sudamericana en manos de Michel Temer, un sinuoso dirigente del partido del Movimiento Democrático Brasileño que no llegó nunca a obtener más de 200.000 votos como candidato a diputado. Temer fue hasta el miércoles el vicepresidente de Brasil, merced a una alianza entre el PT y el PMDB, además de otros 7 partidos. Una alianza que le otorgó gobernabilidad al PT, permitiéndole aprobar importantes leyes que transformaron en gran parte a esa nación. Esa coalición de partidos se fue desgajando como resultado de una espiral de denuncias sobre corrupción en el seno del Estado que involucra a toda la clase política y también a los más importantes empresarios brasileños. Un escándalo que los medios fogonearon para debilitar al oficialismo. El centro de la investigación de la operación Lava Jato es la petrolera estatal Petrobras, donde converge una madeja de coimas, sobreprecios, sobornos y otros delitos que sumergieron a la clase política en una situación de descrédito y sospechas irremontable. Sin embargo, la presidenta Rousseff no pudo ser tocada por ninguna de esas denuncias judiciales. Se le imputa así un delito previsto en la Constitución de Brasil, el crimen de responsabilidad. Puntualmente, se acusa a la ahora mandataria suspendida de violar normas fiscales, maquillando el déficit presupuestario. La denuncia alude en particular a lo que en Brasil se denominan pedaladas fiscales, el uso de fondos de bancos públicos para cubrir programas a cargo del gobierno. Esa práctica, prohibida por ley, fue utilizada por el gobierno de Dilma como por otras anteriores administraciones en Brasil para exhibir mayor equilibrio entre ingresos y gastos.
El golpe de gracia para Rousseff fue dado días antes de su suspensión por el juez Teori Zavascki del Supremo Tribunal Federal, quien rechazó una medida cautelar de último momento del gobierno para eludir el impeachment. Días antes de la maratónica sesión en el Senado, el vértigo de los acontecimientos ofreció situaciones insólitas. El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, uno de los más decisivos impulsores del impeachment, fue suspendido por el mismo juez Zavascki al considerar que el veterano legislador del PMDB estaba inhabilitado para su cargo por su implicación en el lavallato. Su sucesor en la Cámara, Valdir Marañao, decidió dejar sin efecto la votación en la que se avanzó con el impeachment a Rousseff. Pero apenas horas después se arrepintió y cambió su postura casi al mismo tiempo que el titular del Senado, Renan Calheiros, rechazaba su decisión inicial. En rigor, una serie de pasos en falso que evidencian la profunda crisis del sistema político y representativo de Brasil. Temer conformó en primera instancia un gabinete que incluye nombres que también están involucrados en los hechos de corrupción investigados. El ahora encargado del Ejecutivo es una figura impopular en Brasil, con niveles negativos equivalentes a los que cosechó Dilma Rousseff en los últimos meses. Uno de los desafíos de Temer es mejorar una economía alicaída, con niveles de inflación que llegan al 7% y con una contracción para este año que estaría en el 0,6%. El crédito de la población, según las encuestas, está en duda. En su discurso de Asunción, Temer habló de un gobierno de salvación nacional, pidió la confianza del pueblo brasileño, garantizó la continuidad de los planes sociales y de los derechos adquiridos. También aseguró que apoyará la continuidad de la operación Lava Jato y habló de equilibrar las cuentas fiscales, algo difícil de cumplir sin más ajuste. En el contexto que se abre, el PT es ahora la principal oposición en detrimento del PSDB, el partido de la socialdemocracia. El expresidente Lula da Silva ya llamó a conformar un frente de resistencia. Por su parte, tras su suspensión, Dilma Rousseff hizo una breve enumeración de las políticas impulsadas durante los 13 años en el poder del PT. Volvió a calificar como un golpe el proceso en su contra y acusó a la oposición de impedir la recuperación económica con el objetivo de llegar al poder. A su lado, Lula da Silva y sus camaradas del partido, militantes y funcionarios, escuchaban en silencio mientras Dilma llamaba a sus seguidores a movilizarse en paz. Ahora, queda esperar la reacción del pueblo brasileño frente a esta nueva etapa de una crisis política que está lejos de haber terminado. Los análisis pueden ser muy diversos y uno de hecho lee cosas y escucha cosas muy diferentes. Desde que en realidad a la presidenta Dilma Rousseff se la acusa no por sus errores sino por sus aciertos, eso dice la gente que la acompaña, hasta cuestiones infinitamente más delirantes como que todo esto tiene que ver también con la cuestión de corrupción, el lavallato y Petrobras, cuando todavía eso no se ha aprobado en el caso de la presidenta. Sin embargo, hay algo claro y es el delito del que se le acusa, que tiene que ver con la ley de responsabilidad fiscal. ¿Hay un crimen de responsabilidad fiscal, Raúl? Esa es la denuncia, Inés. Es interesante ver de dónde viene este tema de la ley de responsabilidad fiscal. Esto es una ley de los años 90, de la etapa del neoliberalismo. Es una de las tantas leyes que se hicieron para limitar las posibilidades del Estado de modificar, por ejemplo, la asignación de partidas. Digamos, prácticamente diferencias en la asignación de partidas con respecto a los presupuestos iniciales ocurren todos los años y con cualquier presidente que no se ajusta estrictamente a lo que marca el presupuesto. Es la primera vez que se sanciona a un presidente por esta razón. Y en este caso, lo curioso es que se la sanciona por un pago que debía hacer el Banco de Brasil a productores agrícolas a través del Plan Safra, un plan de subsidios a los productores agrícolas. Se atrasó el Banco de Brasil en ese pago, posteriormente lo cumplió con una diferencia de 2 o 3 semanas, pero en esto no hubo ninguna resolución o norma firmada por la presidenta para que se dejara de pagar. Pero esto es lo que se utilizó como elemento para la acusación y la denuncia. Por eso es que hoy en Brasil nadie habla de si Dilma va a poder demostrar la injusticia de la denuncia, de la acusación, si tiene razón o no en esto. Todo el mundo
cree que la cuestión se resuelve en otra parte y no en los papeles que tengan que ver con la denuncia. Ahora, José, uno escucha el detalle que menciona Raúl y lo que piensa es la sofisticación que fueron, digamos, ¿no? Hasta dónde hubo que ir para encontrar algo. Hay una forma de... Franklin Ramírez, un sociólogo ecuatoriano, habla de las nuevas tecnologías del golpe, es decir, de cómo se van perfeccionando las formas de desplazamiento más o menos irregular de los presidentes latinoamericanos. En algunos casos hay dos antecedentes que tienen similitudes y diferencias con Brasil. Uno es Zelaya en Honduras. En el caso de Zelaya fue un golpe más tradicional en el sentido que hubo militares que intervinieron, lo metieron en un avión y lo mandaron a Guatemala. En el caso de Fernando Lugo, que es el otro antecedente, le dieron solo 2 días para defenderse y nadie puede... Efectivamente, el juicio express. En el caso de Brasil está más perfeccionado en el siguiente sentido. Acusó diputados, empezó a juzgar el Senado, va a terminar de juzgar el Senado, es decir, la formalidad del proceso de impeachment está garantizada. Ahora, como dice Rulo, no hubo delito, por lo menos no hubo un delito que ameritara suspender la voluntad popular elegida en elecciones libres, digamos. Tiene que ser muy grave el delito para desplazar a un presidente elegido en pero estarían cambiando las formas, digamos. Yo creo que hay como una especie de perfeccionamiento. Los presidentes se desplazan por otros motivos. Estos motivos no son tan claros y tan nítidos, tan cristalinos como en los 60 o 70 cuando entraban los militares con los tanques a las casas de gobierno. ¿Para vos es un golpe? Ahí viene el dilema. El dilema es entre lo legal y lo político. Y lo legal es que está contemplado en la Constitución. Lo político es que evidentemente lo político tiene que ver con lo legítimo y hasta qué punto es legítimo una presidencia o un gobierno de Michel Temer y de todos aquellos que impulsaron este juicio político, este impeachment. Hay una repercusión grande, sobre todo en la sociedad brasileña. Data Popular es una consultora que normalmente se mete en las favelas. Pregunta, bueno, ¿en quién creen ustedes? El 89% de la gente dijo que no cree en ningún político. El 11% dijo que cree solo en el Papa Francisco. Ah, que es muy interesante. Natalia. Sí, yo seguiría un poquito enganchada a lo que dijo Jorge, porque te voy a dar 2 datos. Transparencia Brasil dice que el 54% de los diputados están salpicados por casos de corrupción, tortura, exportación de armas y de todo tipo de delitos que los involucran. Senado brasileño, un 60% está en similar situación. Cuando estamos pensando si esta crisis en Brasil va a generar una depuración del sistema, un cambio de lo malo a lo bueno, yo soy bastante negativa a pensar que se viene algo mejor. ¿Por qué? Porque no hay una renovación. Verdaderamente la política en Brasil es vieja y de verdad es muy cuestionable la manera en que Dilma ha sido echada, suspendida del poder hasta que se resuelva el juicio político. Nadie cree en nada, pero lo que sí te quiero decir es que me parece que en estas democracias latinoamericanas hiperpresidencialistas hay una suerte de parlamentarismo ciudadano que se impone. Dilma, la gente no la quiere a Dilma. Más de un 60% de la población quiere que esté afuera del poder. Esto habría que pensarlo. Sí, no la quiere a Dilma y no quiere tampoco a quien está ahora en su lugar. Pero como es un tema que nos importa, nos involucra a todos y realmente repercute en Argentina, en la región y en el mundo, porque Brasil es justamente uno de esos países a los que todo el mundo mira, vamos a seguir con este tema en el próximo bloque. ¿Qué tenemos, Félix? Buen día. Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, bienvenidos como siempre cada sábado aquí en la Televisión Pública Noticias. Vamos a estar como siempre hasta las 2 de la tarde acompañándolos. Bueno, tenemos Brasil en su laberinto. Les vamos a contar luego de la pausa. Mientras Dilma Rousseff promete luchar con todas sus fuerzas para recuperar el poder, el presidente interino Michel Temer afronta la crisis con nuevas medidas económicas. Y además, brecha salarial de género. La equidad salarial entre hombres y mujeres aún es una asignatura pendiente en muchos países del mundo, incluso en las naciones más desarrolladas. Esto se lo contamos después de la pausa aquí en Televisión Pública Noticias Internacional. Ya volvemos.